cambiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Ok, vamos a ir al Evangelio según Marcos, capítulo 6. Hoy tuvimos un desaguisado con el videobin, ahí un demonio tecnológico, digamos, demonio electrónico. Y ya 5 minutos antes de iniciar la reunión, él renunció, se varó, no quiere funcionar. Entonces, si usted tiene su teléfono o algún aparato electrónico o su Biblia de papel, puede buscar, por favor, Marcos capítulo 6, porque vamos a necesitar, bueno, a mí me gustaría que tuviéramos el texto ahí presente para ir desglosándolo. Versículo 45 hasta el 52. También recordarles que este martes, como todos los martes, a las 7 de la noche, tenemos reunión de oración, de 7 a 8 de la noche, oramos un ratito, cantamos otro, compartimos rápidamente. Si nunca ha venido, venga, y si había venido y no había vuelto, venga, y si viene, también venga. ¿Son ideas mías o los veo muy serios y muy serias? ¿Están serios? ¿Hay algún motivo que yo no sepa? Ok, entonces son ideas mías. Están hechos un carnaval. Vamos a leer Marcos capítulo 6 e iniciamos en el versículo 45. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él, o sea Jesús, despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este texto ocurre inmediatamente después de la multiplicación de los peces y los panes. ¿Recuerdan? A Jesús lo seguía una multitud enorme. Algunos teólogos calculan que esa multitud era de unas 20,000, 23,000 personas, sumando mujeres, sumando niños, niñas. Jesús les hizo sentar en grupos de 50, en grupos de 100, e hizo que sus discípulos los alimentasen en una forma sobrenatural, con unos pocos pececillos y unos panes que él bendijo, los ofreció al Padre, los partió y comenzó a repartir. Y cuando llega el momento culmen, la Escritura nos cuenta que recogieron 12 cestas de pan que sobró, de pescado que sobró. Y la gente está extasiada con Jesús. Imagínese usted un líder que le da de comer en una forma sobrenatural a su gente, que sana en una forma sobrenatural a su gente, que despierta de en medio de los muertos algunos de las gentes a las que él se acerca. En realidad todos los entierros a los que Jesús fue los echó a perder. El muerto salía andando. Y en ese momento culmen, la multitud se abalanza sobre él, la multitud viene a él, y Jesús sigue ministrándoles. De hecho, dice el texto que los despide, o sea que se queda con ellos todavía un rato más,
pero hay algo que Él quiere de sus discípulos. Y note cómo mi primer punto de parada en esta mañana, en esta noche, es hacernos notar cómo Jesús distingue en medio de toda esa gente que estaba ahí, en medio de esas miles de personas que estaban ahí. Jesús distingue dos grupos. Y esta distinción está en el versículo 45. Dice: entonces enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El primer grupo que yo encuentro acá es un grupo formado por los discípulos. Y el segundo grupo que yo encuentro acá es un grupo formado por la multitud. Y ambos grupos tienen intereses diferentes, hay órdenes diferentes, hay circunstancias diferentes que ambos grupos van a enfrentar. Los discípulos son los menos. En medio de la multitud que esta noche está en este lugar, en medio de la multitud que a cualquier culto o a cualquier iglesia o a cualquier actividad se acerque, siempre va a haber un pequeño grupo selecto, no porque Jesús haga distinción, sino porque hay un pequeño grupo selecto que está interesado en obedecer a Jesús. Y hay un grupo más grande, más robusto, enorme, conocido como la multitud, que está interesado en recibir de Jesús. Note la distinción. A los discípulos Jesús les da una orden: móntense a la barca y vayan a Betsaida, en la otra ribera. Esos son los discípulos. Y luego está el otro grupo, que es la multitud, la masa. ¿Por qué cree usted? Pensemos mal de esta multitud, o pensemos mal de nosotros en realidad, porque yo pienso mal de mí muy seguido. ¿Qué cree usted que estaba haciendo la multitud ahí con Jesús? Uy, Jesús, mire, ya que hizo el volado de los peces y los panes, viera cómo me duele el codo. Jesús, regáleme un minutico, le prometo que son 5 minutos, es solo para contarle un asunto que tengo con mi señora. Jesús, mientras tanto, los discípulos están montados en la barca y obedeciendo el mandato de Jesús. Ahora, ser discípulo es algo complicado, ser discípulo es algo incómodo, ser discípulo es algo sumamente cansado. Si nosotros nos vamos un poco atrás en el texto, vamos a descubrir que estos discípulos estaban realmente cansados porque venían llegando de una gira a la que Jesús los había enviado a predicar, a echar fuera enfermos, a sanar, a enseñar, a ministrar. Y cuando vuelven, descubren que Jesús está enseñándole a una multitud enorme. Y ellos se sientan ahí a escuchar a Jesús enseñar. Y mientras Jesús está enseñando, Pedro y algunos de los discípulos le dicen: Señor, es tarde ya, envíalos a casa para que tengan algo de comer. Los discípulos tienen hambre, están cansados. Y Jesús, en vez de hacerles caso, lo que hace es desafiarlos a que ahora juntos les van a dar de comer a toda esa multitud. Amado y amada, 20,000 personas cuesta mucho alimentarlos. Se hace un rato largo. Aquí hemos tenido actividades para 1,000 personas. ¿Recuerdan las salchichonadas que hacíamos aquí? Miembro de esta oveja que se respete se come por lo menos 3 kilos de salchichón al año. Esa es una medida estándar que tenemos. Si no se come por lo menos 2,5 kilos, 3 kilos de salchichón, algo anda mal. Y darle de comer a 1,000 personas hot dogs, salchichones, carnes asadas, eso lleva rato. Ahora 20,000 personas. Los discípulos ya cansados están ministrando el pan, ministrando los peces, todavía más cansancio. Y cuando terminan de ministrar el pan, recogen las cestas, todavía más cansancio. Y en vez de que Jesús les diga: muchachos, listo, vamos a descansar, vamos a dormir, les da una orden y les dice: móntense en la barca y crucen al otro lado hasta Betsaida. De Betsaida era Pedro, de Betsaida era Andrés, de Betsaida era Felipe. Jesús les dice: vayan para la casa, básicamente, vayan, descansen, pero yo todavía tengo un trabajo que hacer. Y en medio de todo ese cansancio encontramos a los discípulos obedeciendo. Y luego encontramos a la masa todavía queriendo recibir.
Esta historia termina con un milagro impresionante, un milagro impactante. Jesús caminando sobre la mar, calmando la tempestad, calmando los vientos. Pero es un milagro que solamente recibieron los discípulos, no la multitud. ¿Sí me explico? Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos estos mandamientos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La obediencia de estos discípulos, la obediencia suya, la obediencia mía es la que va a marcar el nivel de bendiciones que vengan a nosotros en medio de la tormenta y en medio de la tempestad. Lo que marca la posibilidad de que las bendiciones nos alcancen no es nuestra necesidad de una bendición, porque necesidades todos tenemos y todas tienen muchas. Lo que marca la posibilidad de que Jesús camine sobre la mar y nos alcance en medio de la tormenta, en medio de la vicisitud, la pregunta no es si estamos en medio de la tormenta, la pregunta es si estamos en medio de la tormenta obedeciendo a Jesús o no estamos en medio de la tormenta obedeciendo a Jesús. Es lo primero que yo encuentro aquí, pero no es mi tema en realidad, entonces no se afane mucho. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, o sea la multitud, ya los discípulos los dejamos obedeciendo, ya los dejamos bogando mar adentro. Seguro Pedro está mandándole mensajes de texto a la doña diciéndole: mamá, ya casi llego con los discípulos, vaya listándonos un pinto, ya casi llegamos. Felipe escribiéndole a la mamá que ya casi llegaba también. Van de camino y Jesús queda en la ribera despidiendo a la multitud. Note el versículo 46, dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Se fue al monte a orar. Yo creo que nosotros, por lo menos yo, tenemos un problema conceptual con el tema de la oración. Para nosotros orar es pedir. Yo he echado los dientes en esta iglesia en realidad, desde hace 46 años. He andado no sé en cuántos cultos de oración, no sé en cuántas iglesias, no sé cuántas veces la gente me ha mandado mensajes o me ha dicho: pastor, ayúdeme a orar por esta situación, ayúdeme a orar por aquella otra situación. Lo que hasta el día de hoy, después de 23 años de trabajar con ustedes, gracias a su paciencia y a su misericordia, y 46 de estar involucrado en el mundo evangélico, lo que todavía no he visto es alguien que le diga a uno: pastor, ayúdeme a orar porque acabo de pegar un negocio buenísimo. Y quiero mantenerme humilde y quiero mantenerme agradecido con Dios y quiero decirle: Dios, gracias porque tú has sido bueno conmigo y has abierto puertas para mi vida. Estoy acostumbrado a que la gente le diga a uno: pastor, ayúdeme a orar porque estoy pasando por problemas matrimoniales. Pastor, ayúdeme a orar porque estoy pasando por un problema con mis hijos. Pastor, ayúdeme a orar porque estoy pasando por un momento de enfermedad física o emocional o escasez económica. Lo que hasta el día de hoy no he visto es alguien que le diga a uno: pastor, hágame un favor, venga, oremos juntos, démosle gracias a Dios porque estoy sano. ¿Verdad que es raro? Ya puestos a esto, ¿verdad que eso no suele suceder? Ahora note que Jesús no necesita nada. Jesús está en el pináculo de su gloria. Jesús acaba de alimentar, hacer un milagro extraordinario. Y antes de este milagro Jesús había ejecutado otros milagros. Ya había calmado otra tormenta, ya había levantado muertos, ya Jesús había hecho cosas impresionantes. Todo el evangelio de Marcos, los primeros seis capítulos del evangelio de Marcos nos narran una serie de obras poderosísimas que hizo Jesús. Jesús sube al monte a orar no porque tenga una necesidad de cosas, no porque le falte plata, no porque tenga un dolor de muelas, no porque los hijos se le estén portando mal. Jesús sube al monte a orar porque cuanto mejor estemos, mayor agradecimiento debemos mantener para con Dios. Porque cuanto mejor estemos, mayor humildad debemos demostrar para con Dios.
porque cuanto mejor estemos, mayor nivel de adoración debemos demostrar para con Dios. Jesús sube al monte a orar no porque necesite nada, sino porque Él conoce y entiende que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, y Él sabe que el momento glorioso que está viviendo se lo debe al Padre, y ahora ha sido glorificado en público. Ahora Él quiere subir al monte a darle la gloria a Dios y a poner a Dios en su lugar y a poner al Padre donde se lo merece y decirle: Señor, nada de lo que yo estaría haciendo lo estaría haciendo si vos no me dijeses que lo haga. Señor, te honro, te bendigo, te doy la gloria y te doy gracias. Nosotros, yo creo, le repito, cuando digo nosotros, entiéndame, es una forma de hablar. Tal vez estoy hablando de mí mismo en primera persona, o definitivamente estoy hablando de mí mismo en primera persona. Debemos entender que Dios no es solamente Santa Claus, al que le pido, al que le digo dame, al que le digo ayúdame, y hay un espacio para eso. Lo entiendo perfectamente bien, pero me impacta cómo Jesús en el momento de mayor gloria saca un tiempo de su cansancio, le roba un momento a su descanso, le roba un momento a su gloria, le roba un momento a su fama y se desaparece. Sube al monte a orar y a decirle: Dios, gracias, porque reconozco que lo que acaba de pasar no hubiera pasado si tú no me hubieras enviado. Dios, gracias porque reconozco que la gloria que estoy viviendo la estoy viviendo porque es tu voluntad, Señor. Yo creo que una de las mayores urgencias que nosotros tenemos en la vida es aprender a relacionarnos con Dios a través de la oración, no solo por la necesidad, sino también por el agradecimiento. El agradecimiento es un arma poderosísima, extraordinaria en el mundo espiritual. Y no solo en el mundo espiritual, también en el mundo natural. En una oportunidad Jesús sanó a 10 leprosos. Creo que la semana pasada compartía esto con ustedes. Jesús sanó a 10 leprosos y les dice: vayan y se muestran a los sacerdotes. Cuando van de camino, descubren que están sanos. Y hay uno, samaritano, el peor de todos, el de quien menos esperaba, el peor de la historia. Iba a decir el más malo, pero eso no se dice. El peor de la historia, el de peor fama. Cuando se descubre sano, vuelve y se postra ante Jesús y le dice: gracias. Y Jesús se sorprende y se vuelve a sus discípulos y les dice: ¿no fueron 10 los que sané? No hay uno sino este y samaritano. O sea, Jesús también le pega en el suelo al pobre samaritano. No hay uno sino este samaritano que me dé gracias, y le dice: levántate, tu fe te ha salvado. 10 fueron sanos, uno fue sano y salvo. ¿Qué puerta utilizó para ser salvo? El agradecimiento. El agradecimiento. Jesús está agradecido con el Padre y se lo demuestra en oración. No solo iba al Padre cuando necesitaba, no solo fue al Padre cuando estuvo en la cruz, no solo fue al Padre cuando quería que la gloria de Dios se manifestase en su ministerio, no solo fue al Padre cuando quería que lo ayudara a multiplicar los peces y los panes, también fue al Padre cuando todo lo que había que pasar había pasado, y cuando la gloria y lo bonito estaba en su vida, Él también encontraba un tiempo para ir al Padre. Yo no sé si usted a lo largo de los años ha tenido la oportunidad de ver cuánta gente se acerca a las iglesias cuando tiene problemas. ¿No es cierto? ¿Ha tenido esa experiencia de ver cómo gente desfila por las iglesias cuando tiene problemas? Y usted sabe que la vida comenzó a organizárseles porque no los volvió a ver. Y está bien, la iglesia es la comunidad de los que necesitamos. Lo que pasa es que así es la multitud. La multitud se acerca a Jesús cuando necesita. Los discípulos son obedientes y Jesús se acerca a ellos cuando los discípulos están en problemas. El agradecimiento. Hay varias cosas que podemos, ya las mencioné, pero se las quiero recapitular, que también yo creo que debemos aprender a manifestar cuando oramos. Agradecimiento, humildad, adoración y recargar fuerzas. Yo creo que estas son las 4 cosas que Jesús estaba haciendo ahí, o las que mi entendimiento me permiten comprender que estaban sucediendo en ese monte. Jesús está tan cansado como los discípulos, pero en medio de ese cansancio, Él interpreta que no solo se va a descansar durmiendo, que no solo se va a descansar yéndose a la playa, que no solo se va a descansar tirándose en la hamaca, que también se descansa en el espíritu, conectándose con Dios. Que también se descansa en el espíritu diciéndole: Señor,
Aquí estoy, Dios, para darte gracias, para darte honra, para darte gloria, Señor. No todos los discípulos me salieron buenos, ahí va Judas, que es un gacho entre todos ellos, Señor. Pero gracias por la obediencia de los otros 11. Versículo 47. ¿Ve que sí están serios? Se los dije. Se les ve. Se fue al monte a orar. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Les voy a contar una opinión personalísima. Esto no es bíblico, ni hay ninguna enseñanza, ni nada. Usted sabe que el Evangelio de Marcos se supone que fue el apóstol Pedro el que se lo narró a Marcos. Se supone que fue Pedro el que le narró este Evangelio a Marcos, porque Marcos anduvo en algunos episodios, pero no en todos. Yo supongo que si yo fuera Pedro, a mí me parece que Pedro está chismeando aquí. De hecho, por eso Pedro me cae súper bien. Nota el versículo 47, ve a Pedro chismeando. Y cuando estaba más oscuro, cuando íbamos a la mitad, estábamos ahí solos y Jesús estaba solo. ¿Dónde dice, según yo, Pedro que estaba? En tierra. No, Jesús estaba en el monte orando. Pero Pedro en su chollazón, Jesús ahí nos dejó, nos mandó. Y estaba oscuro y había unos ventoleros y estábamos angustiados. Y Jesús seguro tenía una parrillada con los peces que sobraron. Ese versículo 47 a mí me da mucha risa a nivel personal. Cada vez que lo leo me da mucha risa. Me parece a Pedro chismeándole a Marcos. Y Marcos, como si fuera yo, creyéndole el chisme. Es lo peor. Pero también me enseña algo. Me enseña qué poco sabemos nosotros de lo que Jesús está haciendo cuando estamos en problemas. Qué poco sabemos nosotros. Qué poco entendimiento tenemos. Y que cuando nosotros estamos en la barca, a mitad del mar, en el momento más oscuro, cuando los vientos son contrarios, normalmente solemos pensar que Jesús nos ha dejado solos. Y lo dice ahí Marcos. Y estando ellos solos, él estaba solo. En tierra. O sea, es que ni siquiera sé qué estaba haciendo. Estaba en tierra. ¿Qué es estar en tierra? O sea, no explica nada. Qué poco sabían Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Qué poco sabía Felipe de lo que Jesús estaba haciendo. Para ellos lo único importante que estaba pasando en ese momento, en su pequeño bote, en su pequeña barca, apretujados los 12 que habían echado los dientes en esa barca. No le digo que Pedro, que Andrés y que Felipe eran de Betsaida, de la otra orilla. Pedro tenía una compañía de pesca, Juan y Jacobo tenían una compañía de pesca. Ellos conocían ese mar, ese lago, lo conocían como la palma de sus manos. Ellos sabían. Lo que no tenían la menor idea era qué estaba haciendo Jesús. Y así es nuestra vida. Cuando nuestros hijos no se comportan como nosotros queremos, cuando nuestra pareja no se comporta como nosotros queremos, cuando los negocios no nos salen como nosotros queremos, aunque estemos diezmando, ofrendando, orando, ayunando, congregándonos en obediencia, perfectos no somos, pero la estamos pulseando. Qué poco sabemos cuando estamos en medio de nuestras dificultades que Jesús no está en tierra perdiendo el tiempo, sino que Él está en el monte de Dios intercediendo a favor de nosotros. Qué poco entendemos nosotros del ministerio de Jesús a favor nuestro. Yo creo que este versículo 47, que le insisto, me da mucha risa, porque lo que me parece es Pedro chismeando. Y lo que demuestro es mi corazón, ¿no? Que soy un chismoso y yo sería eso lo que hago. Pedro está acusando ante Marcos que Jesús los dejó solos. No, Jesús no los dejó solos. De hecho, ya vamos a ver en el versículo que sigue la cosa impresionante que sucede. Pero lo que pasa es que ellos no entienden, igual que nosotros no entendemos. Igual que nosotros no entendemos por qué no nos salió todo bien si en este negocio, si yo de todos modos iba a diezmar de esta plata. Igual que no entendemos por qué no me dieron el trabajo que yo tanto oré para que me dieran. Igual que no entendemos por qué nuestra pareja a veces se comporta como quiere y no como yo quiero. Hombre, imagínense usted eso. Igual que no entendemos por qué nuestros hijos y nuestras hijas ya no nos dicen sí papi y nos abrazan y nos dan un beso, sino que ahora tienen una carambada que se llama voluntad.
Y uno dice, Dios mío, ¿por qué la chiquita se porta tan mal? Porque tiene 23, 24, 25, 30 años y es tiempo de que se vaya. Ay, pastor, es que ya no quiere hacer caso. ¿Cómo va a querer hacer caso? Tiene 30 años. Ayúdele, alquílele un apartamento, páguele un mes y medio y chao. No entendemos qué es lo que Jesús está haciendo. Amado, y que nosotros no entendamos no significa que Jesús no está haciendo. Ese es el principio que quiero enseñar con este versículo. Que yo no entienda no significa que Jesús no está haciendo. Que yo no vea lo que está pasando porque era oscuro. Nota el texto que pinta Marcos. O sea, el Espíritu Santo a través de Marcos pinta un texto de cansancio, un momento de angustia, un momento de falta de visión, un momento de grande oscuridad. O sea, no se ve nada. No se ve nada. Humanamente no se ve nada. Con los ojitos humanos no se ve nada. Aunque usted conozca el lago, aunque sepa hacer ese negocio, aunque lo haya hecho toda la vida, aunque tenga un montón de años de casado o de casada, aunque haya tenido hijos anteriormente, lo que usted quiera, hay momentos en los que no se ve absolutamente nada con nuestros ojos humanos, y ese es el momento de creer que Jesús está sobre el monte, intercediendo, orando, poniendo nuestra vida ante el Padre y diciéndole: Padre, mira la batalla que está dando y yo fui el que le di esa orden. Señor, sosténles, guárdales, cuídales, dales ánimo, dales fuerza, dale visión, dales capacidad, dales gracia, ten misericordia de ellos, Señor. No entienden nada de lo que está pasando en su vida, pero guárdales. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en el monte. Versículo 48. Ya vamos por la mitad. ¿Qué hora es? Vamos bien. Si tiene ahí el texto en su teléfono o en su Biblia, este texto es lo que haya echado en la ofrenda, vale esto que le voy a decir. Dice: y viéndoles remar con gran fatiga. En el versículo anterior, Marcos nos dice que todo estaba oscuro, ¿cierto? Chiquillos, ayúdenme para irnos temprano, ¿cierto? En el versículo anterior, Marcos dice que todo estaba oscuro, que no se veía nada. Y ahora dice que Jesús desde el monte los ve. Y no solo los ve y ve cómo están fatigados. Y no solo están fatigados, sino que Jesús ve que el viento era contrario. Y no solo eso, sino nos dice también la hora, la cuarta vigilia. O sea, es tardísimo, ya es madrugada. Ya es madrugada, es un momento nefasto. Estos discípulos llevan fácilmente 24, 30 horas sin parar. De trabajar, de ministrar, de orar, de servir, de remar. Llevan horas. Y el viento les es contrario. Yo no sé si ya usted tiene la suficiente edad para que yo le diga esto, pero si le quiebro el corazón, me disculpa. La vida casi siempre nos es contraria. Los casados dicen sí. Los solteros no me lo creen. La vida casi siempre nos es contraria. Yo le invito a que usted lea todos los evangelios y busque cuando Jesús le dio una orden a los discípulos y diga: y el viento los empujó hasta donde querían llegar, y salió el sol a medianoche para que ellos pudieran ver, y vino gente y les dio plata para que se pudieran ir en carro alquilado. El viento les era contrario. No, nosotros tenemos que entender que el cristianismo no es una carta para que todo nos vaya bien. El cristianismo es una carta para entender que Jesús está en el monte intercediendo por nosotros, pero que en cuanto al día a día, el viento también nos es contrario. A los cristianos y a las cristianas también se les quema la tele. A los cristianos y a las cristianas también les duele la panza. A los cristianos y a las cristianas también nos dan enfermedades. A los cristianos y a las cristianas también hay que operarles, internarles. A los cristianos y a las cristianas también a veces nos despiden de los trabajos. Bueno, yo sé que aquí no, pero hay otras iglesias. Los cristianos y las cristianas también tienen problemas matrimoniales. Y viéndoles que estaban fatigados, los cristianos también nos fatigamos. No me grite amén, porque por si no están gritando a ninguna hora, pero sigan así como están, más bien. ¿No es cierto que a veces uno se fatiga de la familia, de los hijos? Voy a decirlo yo porque yo sé que usted no quiere decirlo, pero
En sus adentros, deme la razón. ¿No es cierto que uno se fatiga de estar criando? ¿No es cierto que uno se fatiga de estar discutiendo? ¿No es cierto que hay lunes uno se despierta y por más buena actitud que tenga, uno se fatiga de ir a trabajar para pagar deudas nada más? ¿No es cierto que hay veces que después de un tratamiento médico uno se fatiga hasta de tomar las medicinas y ver que no sale de una para meterse en otra? ¿No es cierto que hay veces que uno lucha y lucha y lucha económicamente y se fatiga porque un año más llegó diciembre y debo más de lo que me toca de aguinaldo? Porque un año más llegó diciembre y no tengo la plata de los marchamos. Porque un año más llegó diciembre y voy a tener que gastar en la tarjeta de crédito para la pata de chancho. Aún los cristianos se fatigan. Pero la parte que más me sorprende de este texto es que en medio de la oscuridad, vea cómo inicia ese versículo, por favor. Vea cómo inicia el versículo 48. Para sacarlos de ese silencio catatónico en el que están, gríteme, ¿qué es lo que primero dice que hizo Jesús? Ruega por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Y viéndoles, ¿cómo los ve? Él desde el monte, ellos en mitad del lago, en una oscuridad terrible, en horas de la madrugada. ¿Cómo los ve? ¿Cómo logra verlos? Aquí no está hablando de sus ojos naturales. De ninguna manera y de ninguna forma está hablando de sus ojos naturales. Aquí lo que Jesús está haciendo uso es de una habilidad espiritual que se llama visión. Una capacidad espiritual que está obteniendo. ¿Sabe dónde la está obteniendo? En el monte de oración cuando todo está bien. Él ve. No ve con los ojos de la carne, no ve con los ojos de los sentidos, no es la visión física, es visión espiritual. Interpreta, entiende que hay algo supremamente complicado que está pasando en mitad del lago con sus discípulos que le están obedeciendo, que están haciendo lo que él dijo, que están tratando de llegar a Betsaida, que están tratando de llegar a sus casas, que están tratando de descansar. Jesús ve, no con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Iglesia linda, en los tiempos en los que estamos viviendo, tiempos de oscuridad, tiempos complejos, tiempos en los que no se entiende muy bien qué sigue, tiempos en los que sube el dólar, baja el dólar, tiempos en los que un país va y se mete en otro porque se le antoja, tiempos en los que las superpotencias están haciendo cosas extrañísimas, tiempos en los que pasa lo que sea y a nosotros nos suben la gasolina. La mayor necesidad que tenemos es de, valga la redundancia, tener visión para saber qué hacer, cómo actuar, qué gastar, qué no gastar, qué comprar, qué no comprar, en qué invertir, en qué no invertir, cómo ahorrar, dónde ahorrar. Necesitamos de parte de Dios visión en medio de la oscuridad. Y esa visión usted no la va, perdone que diga esto, tal vez va a sonar grosero, pero no la va a obtener con información de otro. Vaya a todas las charlas que haya, lea todos los libros que haya, vea todos los documentales de YouTube que hay, pero nada de eso le va a dar visión. La visión se adquiere en el monte de oración, dándole gracias a Dios por lo bueno, por lo malo, por lo que hay, por lo que no hay, por lo que tiene y por lo que le falta. Jesús tuvo visión desde el monte de oración. No fue que le llegó un mensaje de texto de Pedro donde decía: me ahogo, me muero. No se oían los gritos, no se oía nada, no se veía nada, no había forma de que se comunicaran, pero en el monte Jesús recibe visión. Es muy importante que busquemos información porque la Biblia dice que en el consejo de muchos hay sabiduría. Busquemos información, pero sobre todas las cosas llevemos esa información al monte de Dios y entreguemos en Dios nuestro tiempo, nuestro espacio. Digámosle: Señor, ¿qué sigue para mi vida? Señor, ¿qué sigue para mi familia? Nosotros en estos momentos que estamos viviendo, creo yo, esta es mi opinión, no deberíamos confiar en nuestras habilidades para hacer negocios. No deberíamos confiar en nuestro talento humano para lograr cosas como siempre las hemos logrado. Creo que los momentos cuando es más oscuro y cuando la barca está a mitad del lago, cuando ni devolverse es una opción, cuando seguir adelante es muy complicado, hay que subir al monte.
Decirle, Señor, abre mis ojos, pero no abre mis ojos de aquí adentro, Señor. ¿Cuáles son los peligros que enfrento? El viento, ¿dónde está soplando? ¿Para dónde está soplando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y viéndoles, visión, y viéndoles. Ahora, por otro lado, también veo algo muy lindo. No solamente Jesús tuvo visión, no solamente nosotros podemos y debemos buscar tener esa visión a través de la comunión con Dios en la oración, sino que también me da paz saber que hay veces en las que yo no tengo tiempo para orar, pero en medio de mis problemas Jesús está viéndome desde el monte donde Él está. Hay momentos cuando yo estoy pegando gritos y que me ahogo y que me muero y que me matan o que los mato o que quiebro o que me arruino o que me ahogo o que el barco se hunde o que no sé dónde estoy, que no importa si es el camino a mi casa, emocional, espiritual, económico, físico, estoy perdido. Jesús sabe dónde yo estoy. Jesús me está viendo. Y como dice el canto que cantamos algunas veces en la reunión de oración, tu mirada puesta en mí me llena de paz. Me llena de paz porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Me llena de paz porque aunque sea de noche y sea tarde y humanamente yo no vea cómo, Jesús no está dependiendo de su visión humana. Jesús está dependiendo de la visión en el Espíritu que Él está adquiriendo en el monte de oración. La vida cristiana nos presenta muchos desafíos porque el viento nos es contrario. La buena batalla de la fe, que es uno de los 3 sermones que tengo para mañana. Tengo 3 sermones para mañana. Si ustedes fueran canelas, se los predico los 3, pero hoy no aguantan. Que mucho calor, que aquí, que allá. Pues. La buena batalla de la fe es aprender que el cristianismo es ir contra el viento. Versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. A mí me fascina esa escena. Se me hace tan humana, tan humana, tan humana. Están achicando agua, sacando agua porque el viento les tira agua adentro. No sé si estaban todos remando, si estaban bajando la vela, si había vela, si no había vela. Vela no de ver, sino el trapo para que el viento los empuje. Seguramente la bajaron porque el viento les era contrario. Están tratando de avanzar en medio de la oscuridad. Y de repente, como cuando uno dice no se pueden poner las cosas peores, sí se pueden poner peores. De hecho, un consejo de vida es nunca asuma que está pasando lo peor. La vida tiene unas formas de sorprenderlo a uno y de ponerse peor. Están en aquella batalla cansados, hartos, aburridos, y encima les aparece una figura blanca caminando y que se les quiere adelantar. También me he querido preguntar ¿para qué quería Jesús irse delante de ellos? Nunca he entendido muy bien eso, pero Jesús lo sabe. Cuando el viento es contrario, cuando estás en la mitad, estar en la mitad es algo simbólico, tal vez omití decirlo. Estar a la mitad es algo simbólico. En la Biblia, por ejemplo, en el libro de Nehemías relata que cuando iban construyendo la mitad del muro, comenzaron los problemas. La mitad es ese punto donde si me devuelvo estoy fregado, pero si sigo estoy igual de fregado. ¿Sí me explico? Donde seguir es igual de cansado que devolverse. Donde es igual de complicado dejar todo botado que seguir adelante. Eso se llama como la opción imposible, ¿no? O sea, como y detrás de la puerta A, fatal, y detrás de la puerta B, más fatal. Escoja. Ellos están en la mitad, están en ese punto de vida, y no sé si ya la vida le ha llevado ahí. Punto de cansancio, de hastío. La gente está cansada. Y en medio de su cansancio, en medio de su batalla, en medio de su lucha, luchas emocionales, luchas de toda naturaleza, económicas, lo que se hace presa de ellos es el temor y es la angustia. Y ahora, el temor nos hace actuar en formas irracionales. No hay nada, vamos a ver, no hay nada más, quiero decir la palabra tonto, pero no la voy a usar, pero imagínense que esa es la que estoy diciendo. No hay nada más irracional que el miedo.
Yo recuerdo una vez cuando yo tenía como 6 años, hace 41 años, en la tele, ¿recuerdan las teles de antes? Que tenían aquella parte para atrás, toda grande. Nosotros vivíamos en El Jorón y papi andaba predicando no sé dónde, acababa de nacer mi hermano Natán y mi hermana Rebeca tenía 2 años. Yo era el grande de la casa, tenía 6. Pasa y sucede que enciendo la tele tarde en la noche, mientras dormían a mis hermanillos, y me voy encontrando El Hombre Lobo contra Hulk. Entonces, hermanos y hermanas, fui y conseguí la cobija con la que yo dormía, y me senté en el sillón a ver el miedo cuando el hombre lobo se hacía hombre lobo, el miedo tan terrible. Pero descubrí que si uno se mete bajo la cobija se le quita un poco. Amados, como si al hombre lobo lo fuera a tener una cobija. El hombre lobo es poderosísimo. Eso se lo come a uno con cobija o sin cobija. Como si Hulk no me fuera a ver. Hulk es poderosísimo. Eso lo destruye a uno con cobija o sin cobija. Amado, el miedo lo pone a uno a buscar unos mecanismos tan bobos como la cobija. Ahora Pedro, todos los grandes, esta gente había hecho milagros. No se engañe, es que no son 4 bobos. No se engañe. Esta gente hace unas semanas Jesús los había mandado y habían echado fuera demonios. Ven un fantasma y ¿sabe qué se les ocurre? Gritar. Y al cual grita más, ay, me los imagino abrazados pegando gritos, ay, un fantasma, un fantasma, un fantasma. Mano, ¿para qué gritas si están ahí todos en la barca? Y es claro el versículo cuando dice, versículo 50, porque todos le veían. O sea, todos saben que ahí está el tal fantasma. Pues bueno, no es un fantasma, era Jesús, pero pegando gritos, hay un fantasma. ¿Qué van a hacer? ¿Espantar al fantasma? Si fuera un fantasma, igual va. Yo no sé qué hacen los fantasmas en realidad. ¿Por qué la gente le tendrá tanto miedo a los fantasmas? ¿Los fantasmas qué hacen? Según la gente, porque no existen. No entiendo, pero en fin. Se abrazan y empiezan a pegar gritos, un fantasma, ay Dios mío, el fantasma. ¿Y qué? Como yo con la cobija mía, envuelto mientras el hombre lobo se transformaba, que era la parte que más miedo me daba. De hecho, les voy a contar bien esa historia. Al otro día, yo me acordaba del hombre lobo tan lleno de pelos, y a mí me entró una cosa con los pelos. Al otro día agarré la espuma de afeitar de mi tata y un cubierto. Y el único espejo que había en la casa, ¿se acuerdan unos espejos redondos que había antes con un pedazo de masking tape alrededor? ¿Sí recuerdan? Hermanos, y me he ido a rasurar. Porque no quiero ser como el hombre lobo, que eso a mí no me sucede de ninguna manera y de ninguna forma. Y me unté de espuma de afeitar por todo lado y me rasuré con un tenedor, con un cubierto, sin filo. El problema no estuvo en el cubierto, el problema fue que en medio operativo se me cayó el único espejo de la casa. Y se me quebró el bandido. Y entonces ahí sí entré en el temor real, ya no del hombre lobo, sino de mi mamá. Entonces se me ocurrió una idea genial. Yo agarré el espejo y lo escondí en mi cama. Y le tiré la cobija mágica encima. La cobija de poder. Se la tiré encima. Y ya me fui a seguir jugando. Y todo el día, ¿qué se hizo el espejo? Qué raro el espejo. Estoy sordo de ese oído. Y todo bien hasta que llegó la hora. Se me olvidó el espejo y me fui a acostar en la noche. Hermanos, me corté la rodilla. El desgraciado hombre lobo siempre me hizo daño. Me corté un sangrerío y ahí llegué chorreando sangre de mi mamá, pero ya por dicha no me sonaron por el tema del espejo. Con una cortada en la rodilla me salvé del espejo. Temor y angustia. Versículo 50, ya voy a ir terminando, me faltan 2 cosas que era en realidad lo que yo quería predicar. Dice, pero enseguida habló con ellos. ¿Enseguida de qué? De aquella demostración de pavor, de susto, de angustia, de aquel ridículo de ver a los 12 discípulos. Oiga, y es que Jesús ha creído que con esos 12 va a conquistar el mundo. Esos son los que va a mandar a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Ya usted sabe la decepción que debió haber sentido Jesús? Dios mío, ¿cómo escogí a estos? ¿Qué hice yo? Como uno con los hijos a veces, ¿no?
Pero enseguida habló con ellos y les dijo, ojo las 3 cosas que les dice. Este era el tema de mi sermón hoy. Van a tener que estudiarlo ustedes en su casa, porque a mí ya no me va a dar tiempo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo sabe uno cuando está escuchando la voz de Dios? ¿Y cómo sabe uno cuando está escuchando la voz del enemigo? La voz de Dios produce en nosotros ánimo. Ánimo es de la palabra griega anemos, alma. O sea, los calma, los tranquiliza. La palabra de Dios tiene un efecto en nuestra alma. Calma, tranquiliza. Ya no somos aquella persona corriendo, como decía el sabio, como una gallina sin cabeza. La palabra de Dios nos calma, nos tranquiliza. Llega a decir la Escritura, tened paz, estad quietos y reconoced que soy Dios. Cuando uno cree que está viendo un fantasma, ¿cómo grita? ¿Cómo corre? ¿Cómo aúlla? Eso no es lo que Dios produce en nosotros. Jesús les habló y en el instante que les habló, hubo en ellos calma. Hubo en ellos calma. Si en esta noche en su vida hay alguna situación, algún área, alguna circunstancia donde no hay paz, donde hay temor, lo que usted necesita no son 10 millones de pesos. Lo que necesita es la palabra de Dios sobre esa área, porque esa palabra produce calma. En segundo lugar, Jesús les dice, tened calma, tened ánimo. Ya los fortalece en su ánimo, la palabra de Dios hace eso. En segundo lugar, les dice, yo soy. Aquí Jesús lo que está diciendo es, no les está diciendo yo soy Jesús, ¿no? Aquí lo que está usando es, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Jehová se revela a Moisés como el gran yo soy. Jesús lo que les está diciendo es, yo soy. Ustedes creyeron en Dios. Yo soy Dios hecho hombre. Aquí no estamos jugando religión, aquí no estamos jugando a hacer culticos, aquí no estamos jugando a botar a la gente con un pañuelo. Aquí no le estamos vendiendo agua ni altares de mentira. Aquí estamos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario a favor de nosotros, y que en su pobreza fuimos nosotros enriquecidos, y que en su sed, en su hambre, en su necesidad fuimos nosotros saciados, y que en su cuerpo Él abrió un camino nuevo para nosotros hasta el trono mismo de la misericordia, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí no estamos jugando de hacer cultos, aquí estamos creyendo que si Jesús no es el Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Y eso es lo que les dice, yo soy. O sea, yo no es que multiplico el pan y el vino, transformo el agua en vino y cuento buenos chistes y los niños quieren andar detrás mío. No, hay días conmigo que son fregados. Hay días conmigo en que se les hace de noche y no han descansado. Hay días conmigo en que aún obedeciéndome el viento les es contrario. Hay días conmigo en los que ustedes creen que van a estar solos, pero yo soy. Yo soy. Mis circunstancias no son las circunstancias de Dios. Que yo esté batallando, que yo esté luchando, que yo no sepa qué hacer, que yo esté peleando, que yo esté pasando por un momento de andropausia y no me acomode ni a nada ni conmigo mismo, eso no limita a Dios. Él sigue en el trono, Él sigue sentado en el trono, Él sigue siendo el gran yo soy, Él sigue siendo Dios, Él sigue gobernando con sabiduría, con amor, con capacidad, y Él sabe lo mejor para mí, y el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús, que es solo amor, les dice no temáis. Yo les hubiera dicho, dejen hacer el ridículo. No teman. Vea que Jesús no los regaña. Bueno, por lo menos en este evangelio. En los textos paralelos, en los textos sinópticos sí los regaña, pero en este, dejémoslo en que no los regaña. Dice, muchachos, no tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. El miedo es un poder inmundo. La Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado. En la Biblia ser perfecto no es actuar bien. En la Biblia ser perfecto no es hacer todas las cosas bien siempre. Eso es una fantasía humana que nos lleva por muchas circunstancias muy difíciles, psicológicas, emocionales y de conducta. En la Biblia ser perfecto es haberse hecho libre del temor a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado. El hombre y la mujer perfecto o perfecta es el hombre y la mujer que no tiene temor. Punto. No el que, usted puede actuar bien, pero si está actuando desde el temor,
Es una persona imperfecta. Y puede andar con las rodillas cholladas, de estarse cayendo, tropezando, los codos rotos. Puede portarse de lo más mal, que tampoco se dice así. Puede portarse de lo peor. Pero si no teme, sino que está asido, agarrado de la gracia de Dios, de la palabra de Dios, y tratando de agradar a Dios, y sabiendo que en esa palabra hay gozo, hay alegría, hay paz, usted ha sido perfeccionado y ha sido perfeccionada. Ha sido hecho libre del temor. Y note cómo termina. Qué pena, me tuve que apurar a lo último, era lo que a mí más me gustaba. Dice, ¿por qué tenían ellos miedo? Aquí explica. El Espíritu Santo nos abre una puerta para que nosotros nos da una herramienta para ser libres del temor. ¿Por qué ellos estaban tan atemorizados? ¿Por qué gritaban tanto? Versículo 52. ¿Les parece si lo leemos juntos y juntas ustedes que lo tienen ahí a manito cerca, sí? Es que hay tres como que están dormidos y dormiditas, entonces para despertarlos. ¿Listos? 1, 2, 3. Porque aún no habían entendido. Entender es una palabra de cognición. O sea, es algo que se aprende, que se entiende, que se explica. Ojo, ¿por qué tenían tanto miedo? Porque ellos todavía no habían entendido lo de los panes. Y aquí es porque el Espíritu Santo es un caballero. Porque Dios es maravillosamente tierno y dulce. No dice todo. No habían entendido lo de los panes. No habían entendido la vez anterior que Jesús había caminado sobre la mar y le dijo al viento, la vez anterior que Jesús había calmado la tempestad, que lo despertaron pegando gritos cuando estaba dormido y se levantó y dijo, calla, enmudece, y se volvió a acostar. No habían entendido que ellos habían echado fuera demonios. No habían entendido que Jesús había resucitado gente. No habían entendido que Jesús había transformado el agua en vino. No habían entendido ninguno de los milagros que Jesús había hecho en presencia de ellos. El temor tiene como causa no ser capaz de ver para atrás y decir, el Dios que me sacó de aquello, también me va a sacar de esto, y por lo tanto confío en Él, yo no tengo temor. El Dios que le dio de comer a 20 y tantas miles de personas que solamente querían llenarse la panza, posiblemente también va a venir a nuestro rescate, porque le estamos obedeciendo, porque somos sus discípulos, porque confía en nosotros para algo mayor y más grande todavía. Por lo tanto, hay que ver cómo no nos ahogamos, pero dejemos de pegar gritos, que no nos vamos a morir la víspera. Este es un principio muy, muy importante. Lo utilizó David cuando el rey Saúl no lo quería dejar ir a combatir contra Goliat. Saúl le dijo, tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león yo lo tomaba, lo mataba, y cuando venía un oso yo lo tomaba y lo mataba, y como hice con ellos voy a hacer con este filisteo incircunciso. Los problemas que he vivido no me hacen una víctima. Los problemas que he vivido me hacen un hombre, una mujer con la capacidad de saber que el Dios que le libró del oso, que el Dios que le libró del león, también le va a librar de esta tormenta que está pasando, y que le lleva siempre de triunfo en triunfo y siempre de victoria en victoria. Pero para eso hay que entender. No dice aquí que recibieron en su espíritu, no, entender. Entender. Usted tiene dos opciones ante la vida, yo también. Vernos como una víctima. Vernos como víctimas de todo lo que nos ha pasado, de todo lo que nos ha dolido, de todas las garroteadas que nos han dado, de todas las veces que han hablado cosas en contra nuestra, de todas las veces que alguien hizo algo en contra de nosotros. Ese es su derecho y es mi derecho. Si queremos ser víctimas eternas, eso es nuestro derecho. O podemos vernos como hombres y mujeres a quien Dios libertó de aquel oso, de aquel león, de aquel otro león, de aquel otro oso, y por lo tanto cualquier gigante que venga adelante, como nos ha librado de todo eso, también nos va a librar de esto, porque estamos en el camino de obedecerle. No entendían lo que había pasado. ¿De verdad usted cree que usted se libró de ese problema o que salió adelante porque es muy carga? Gente más carga que nosotros. Gente más astuta que nosotros. Gente más inteligente que nosotros. Gente con familias mejores que la nuestra. Gente con más recursos económicos y emocionales que nosotros. No lo han logrado. ¿De verdad usted cree que porque usted es un caballo para el trabajo, de verdad porque usted cree que usted es un genio administrando? Gente más viva que nosotros lo ha perdido todo en una estafa. Gente más inteligente y más capaz que nosotros lo ha perdido todo.
¿De verdad usted cree que es porque usted es muy organizado, muy organizada, porque sabe hacer un presupuesto, porque sabe como Cantinflas? Debe haber, pero como no hay, me lo llevo todo para que no se note. ¿De verdad usted cree que es que usted tiene mucha fuerza para trabajar? ¿Qué sería de nuestra fuerza en una cama? ¿Qué sería de nuestra fuerza con un derrame? ¿Qué sería de nuestra fuerza? ¿Me estoy explicando? Es que uno tiene que ser vivo, uno tiene que ser nada, uno tiene que entender que el Dios que lo tiene aquí es porque lo ha traído, lo ha sostenido y porque tiene un plan para uno y hasta para su empresa, y hasta para su negocio, y hasta para su trabajo, y hasta para su familia, y hasta para sus hijos. Que se vea oscuro no significa que Él no esté viendo. Que yo no entienda no significa que Él no esté obrando. Que yo tenga miedo no significa que Él haya dejado de ser Dios. Que yo no lo vea a Él no significa que Él no me está viendo a mí. Que yo esté pasando por un momento de terrible, grande oscuridad y grande dificultad no significa que Él no está sentado en el trono. Que yo esté bien no significa que no necesite orar. Y que yo esté obedeciendo, o tratando de obedecer por lo menos, no significa que los vientos me van a ayudar. Así que, iglesia linda, ánimo a tomarse una taza de café y recordar desde dónde nos ha traído el Señor aquí, porque aquí hay gente que tenemos rayas en la piel de haber peleado con osos, de haber peleado con leones, y el Dios que nos guardó y nos sostuvo es el mismo Dios que va a caminar sobre la mar y sobre cualquier tormenta para llegar hasta donde nosotros estemos. Tened ánimo, Él es, y no tengamos miedo. La paz de Cristo sea con ustedes. Vayan en paz, en bendición, en vida eterna.